Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Con una participación que para nosotros hemos calificado como una participación extraordinaria de las electores y los electores, con una participación del 74.25% de las electoras y los electores, y con una transmisión del 96.03%, tenemos lo siguiente en términos generales de los representantes en este momento, que son irreversibles. De nuevo digo, tenemos todavía unos cargos que no son adjudicables y en este momento autorizamos a las juntas regionales para todos aquellos que son ya irreversibles y son adjudicables, puedan ser en las regiones entregadas las actas de adjudicación y proclamación. En términos generales tenemos que modalidad nominal, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 24 representantes nominales. En la modalidad lista, 22 representantes en la modalidad lista, con un total para 46 diputados y diputadas. El partido MUT en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad lista 27, para un total de 99. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Esto que ustedes acaban de ver fue hace 20 horas, 21 horas. Hace casi un día completo, hace casi 24 horas. Es la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunciando lo que fue la primera noticia. Los 99 votos a favor de la oposición y 46 votos a favor del PSV. Hasta este momento no se ha emitido un segundo boletín y esto está causando rumores, ruidos, sobre todo en las redes sociales, porque se habló y se dio por sentado que eran 113 diputados los que había ganado la oposición, ya eso se daba por sentado, con números en la mano, y ahora se habla, y es, repito, solamente un rumor porque no ha habido publicaciones en la página del Consejo Nacional Electoral y tampoco ha habido una información que provenga de cualquiera de los comandos, ni del PSV, ni del Comando de la Unidad, y mucho menos, por supuesto, de ningún vocero del Consejo Nacional Electoral, pero se habla de que la oposición estaría aceptando menos cantidad, es decir, que estaría aceptando 102 diputados nada más, lo cual ya no le estaría dando la característica de mayoría calificada a la oposición. Tenemos hoy en el estudio a José Antonio Colina, teniente retirado de la Guardia Nacional, teniente en el exilio, presidente de BEPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio. ¿Por qué José Antonio Colina el día de hoy? Porque tenemos que analizar lo importante que fue la Fuerza Armada ayer para que no ocurriera lo que ya venía en camino, y era el desconocimiento de los resultados reales, el desconocimiento de esta votación que castigó al régimen chavista y que se consolidó una Asamblea Nacional ya absolutamente diferente a la que venía rigiendo los destinos del país, a la que venía haciendo leyes, a la que venía además obstruyendo lo principal de una democracia, el motor de una democracia, que es la diferenciación de las instituciones, la independencia de las instituciones. Vía Skype tenemos al consultor político Orlando Concalves, con quien habíamos hablado ya la semana pasada, para que hagamos un análisis de los escenarios que se presentarán a partir de hoy. Yo creo que debemos hacer una reflexión en este momento, en que yo creo que en este punto en que estamos ya a casi un día, 24 horas de haber conocido los resultados, todos los venezolanos que queremos un mejor país hemos llorado, hemos vivido sensaciones y emociones pues que han subido los picos más altos de nuestro corazón, pero
es el momento de actuar con frialdad, porque, y esto lo dirá mejor, que es un consultor de escenarios y un analista de escenarios precisamente, Orlando Goncalves, este es el momento en que las cosas pueden revertirse, no todo está ganado, no es cierto que hoy amanecimos con un país diferente porque hay mucho por hacer, y en cualquier descuido de estas alegrías y que todos las sentimos, cómo no sentirlas, cómo una persona como yo en particular, que depende de un cambio de gobierno para volver a mi país, no voy a sentir emoción. Pero es el momento de actuar con frialdad y de no descuidarse, porque en una fiesta como esta pueden pasar muchas cosas y el escenario puede revertirse en cualquier momento, porque sabemos que no estamos jugando con demócratas o contra demócratas. No se trata de personas que piensan con la Constitución en la cabeza. Gracias, Colina, por estar aquí conmigo el día de hoy. Y vamos a darle la bienvenida también a Orlando Goncalves, que está vía Skype. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero vamos a hablar un poco de esto que es solamente rumores. ¿Qué pasaría, Orlando, cuando ya tenemos una absoluta seguridad en que hay una mayoría calificada, una mayoría que es la mejor de las mayorías, si nos anuncian que ahora no son 113 sino 102? ¿Qué es lo que se está diciendo? Repito, es un rumor, se habla de que es Diosdado Cabello el que se resiste a dar los 113 y que hay un debate en este momento. ¿Qué pasaría si la oposición termina aceptando esto? Mira, en primer lugar me parece que sería muy grave el simple hecho de que se esté debatiendo. O sea, la democracia es la democracia, la expresión popular, la voluntad del pueblo se respeta y punto. No hay absolutamente más nada que hacer y ahí no cabe discusión. Entonces me parece muy grave si es que eso se estuviera discutiendo. Pero si es que se llegara a ese extremo, entonces sí pienso que ahí la gente saldría a la calle. La votación de ayer fue una demostración de que la gente perdió el miedo, de que castigaron severamente al gobierno y no aceptarían que se les torciera, se les manipulara su voluntad. Y eso provocaría que la gente saliera a la calle. Colina, el tema, y quiero que tú oigas un poco este análisis, Orlando, porque esto es bien importante. ¿Qué pasó? Porque sabíamos y teníamos la información, y yo me imagino que tú también, Orlando, que había toda la intención de torcer la voluntad popular. ¿Qué pasó? Sobre todo en el momento en que el ministro Padrino López, el ministro de la Defensa, salió a hablar y todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Por qué habla antes del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué sale Padrino López? Y hubo gente que lo cuestionó, gente que estaba incluso conmigo en el panel aquí, y yo dije, esto puede ser no un mensaje para la oposición, sino un mensaje para el gobierno. Fue mi análisis y finalmente ya se supo que sí, que los militares jugaron un papel importante y que él no se equivoquen esta vez de Freddy Guevara dando su rueda de prensa en la Mesa de la Unidad, tuvo mucho que ver con la seguridad de que la Fuerza Armada estaba respaldando la voluntad popular. Primero que nada, buenas noches, agradecido por la invitación, Patricia, un saludo a Orlando también. Bueno, para nadie es un secreto que durante las últimas semanas se había estado escuchando fuertes declaraciones o fuertes conversaciones internamente dentro de la Fuerza Armada, donde los oficiales subalternos de grado de teniente, de capitanes, habían manifestado pues su descontento con lo que estaba pasando y no prestarse para un fraude electoral. Habían manifestado del régimen de Maduro desconocer los resultados electorales, ellos actuarían y ejercerían presión conjuntamente con la sociedad democrática y que esto generaría un punto de quiebre dentro del país. A ese clamor se suma Vladimir Padrino López, quien dice, bueno, mira, aquí vamos a respetar el resultado electoral. Si la oposición gana, la sociedad democrática gana, nosotros vamos a respetar ese resultado, y es allí, por eso es que vemos un pronunciamiento de Padrino que, como tú bien lo dijiste, fue un mensaje al PSV, era un mensaje directo a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, diciéndole, aquí ha habido un proceso en paz, el pueblo se ha expresado, vamos a respetar la voluntad del pueblo, vamos a respetar la voluntad de todos los venezolanos, y creo que ese es uno de los factores importantes que ayer dio pie para que el régimen reconociera los resultados. El otro aspecto que es sumamente vital, tan importante como el pronunciamiento de la Fuerza Armada o la presión de la Fuerza Armada,
ha sido la votación del pueblo de Venezuela. Ayer la gente salió a votar en contra de Maduro, a castigar ese sistema y ese proyecto económico y político que ha fracasado y a darle un voto de confianza al concepto de la unidad. No a nadie en específico, sino al concepto de la unidad como el mecanismo para sacar adelante el país y, por supuesto, la presencia de los expresidentes y los observadores internacionales, que también jugó un papel importante para que el régimen reconociera los resultados. Orlando, esto que acaba de decir Colina, el concepto de la unidad, el voto, y yo quiero que tú me expliques un poco cómo va a ser la relación entre el elector, entre el ciudadano y sus representantes, porque lo que dice Colina es cierto, esto fue un voto castigo, lo cual quiere decir que no fue un voto porque me gustó Henry Ramos, porque me gustó del otro lado el Miguel Pizarro, no, fue vamos a votar en bloque para que el otro no salga y punto. Así es, y es una cosa que me tiene preocupado porque todos los voceros que he visto de la MUD, ninguno ha entrado en profundidad en el tema de dónde estuvo el origen de sus votos. Hay una votación cautiva, opositora, pero en mi entender, esta avalancha que tuvieron fue evidentemente provocada por un voto castigo contra el gobierno. Eso no quiere decir que apoyen a la MUD. Quiere decir que están contra el gobierno, que se cansaron de que los manipularan, que los chantajearan, se cansaron de que todos los beneficios sociales tenían que estar condicionados a que votaran por él. Y eso provocó una rabia tremenda en la gente y provocó que sencillamente la gente se expresara masivamente. Por eso la gran votación que obtuvo la MUD. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta y es uno de los llamados que creo que hay que hacerle a la MUD, es estar muy consciente del origen de su voto. Porque se avanzó, sí, pero se avanzó porque hubo gente, un número importante de gente que votó contra el gobierno, no a favor de la MUD. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer la MUD es comenzar a trabajar en la reconciliación de los venezolanos para poder demostrar que son una opción de poder y una opción para guiar el país. Que por cierto, Orlando, yo creo que esa fue una de las razones por las que ningún candidato fuera de la unidad saliera electo. El caso de Vilca Fernández, el caso de Berenice Gómez, exactamente, el caso de Zairán Rivas, porque a pesar de que podrían ser buenos candidatos, ¿qué candidato más natural, por ejemplo, que Vilca Fernández en Mérida? Pero la gente no quiso arriesgarse simplemente a que esto pudiera darle un voto o un diputado del PSV. Es correcto. El escenario se polarizó de tal manera que los partidos pequeños se diluyeron en esa polarización. Lamentable, por lo demás, porque eran tres extraordinarias candidatas. Creo que le hubiesen hecho mucho bien a la Asamblea Nacional, pero es la realidad, pues se polarizó y los partidos pequeños se diluyeron. Ahora, lo importante aquí es que la MUD entienda cuál fue las causas que originaron esta avalancha. Y a mí me parece que hay que hacerle un reconocimiento fundamental a varias personas. En primer lugar, a los estudiantes que se atrevieron a protestar el año pasado, que pusieron 43 muertos. Me parece que hay que hacerle un reconocimiento a Leopoldo López, que ha pagado un precio terrible, al igual que a Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Me parece que hay que hacerle un reconocimiento muy especial a María Corina Machado y a Lilian Tintori, que no fueron candidatas y sin embargo se echaron esta campaña al hombro y recorrieron pueblo a pueblo. Y pienso que fueron muy generosas ellas porque hablaron todo el tiempo de cambio, mucho más allá de la unidad. Y creo que ese mensaje caló. Sobre todo, repito, la tiene que interpretar muy bien el mandato que le dieron. Y el mandato fue, por un lado, apoyo y por el otro lado, castigo.
Bueno, Orlando, vamos a ir a un corte y al regreso quiero que hablemos, bueno, de los escenarios que se presentan ahora, porque además nadie se esperaba esta cantidad de votos, nadie se esperaba incluso la participación que hubo y nadie se esperaba que el gobierno reconociera esto. Y yo repito, y Colina lo ha dicho muy bien aquí, los militares tuvieron mucho que ver con esto. Y al regreso vamos a conversar con eso y vamos a hablar del hogar, de la casa, de eso que es tan importante para la estructura familiar. Si estás buscando casa, nada como consultar con la gente de Tu Casa en Florida. Ellos tienen una página web que es un buscador en sí mismo, porque ahí tienes una cantidad de opciones para escoger, no solamente en fotografías, ahí tienes todos los precios y no solamente ellos te dan la mano para comprar, sino también en venta, en alquiler. Si tienes un terreno, ellos te asesoran para construir todo lo que necesitas para vivir en la Florida. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran. Su página web es www.tucasaenflorida.com. Su Instagram, @tucasaenfl, su Twitter, @tucasaenflorida. Tienen un correo electrónico, info@tucasaenflorida.com, y 2 números telefónicos, uno de los cuales puedes usar desde Venezuela directamente, que es el 771-0568, y en Estados Unidos el 561-927-5412, tucasaenflorida.com. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos con este análisis en Agárrate. Agárrate con Patricia Toledo.